El Señor les bendiga ricamente. Les damos nuestros saludos cordiales a cada uno de ustedes por estar en esta tarde con nosotros participando del estudio de la palabra de Dios. Como tenemos de costumbre, sabemos que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque es un mandato, y se escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que os tenéis la vida eterna. Y estamos haciendo eso precisamente como lo manda el Señor. Y continuamos con la carta al libro de los Gálatas por el apóstol Pablo. Vamos a leer hoy en el capítulo 2 el libro a los Gálatas, o la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2 del 5 al 10, que dice de la siguiente manera. Tome lápiz y papel y apunte la cita si no tiene una Biblia en sus manos, y así usted va comprobando y va leyendo cada una de las versos que damos acá en nuestra introducción bíblica. Capítulo 2 del 5 al 10. Dice de la siguiente manera: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pero el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Vamos a continuar. Sabemos que en esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, tenemos que tener algo en cuenta, hermano. Pablo era judío y era fariseo. Y aunque ya había venido a los caminos del Hijo de Dios, todavía tenía su mentalidad y actuaba como hebreo. Mente judía, y su mente a la luz de los tiempos en que él estaba viviendo. Aquí había un conflicto en el que Pablo estaba enfrentando. Había una situación en esta iglesia, y era que se habían infiltrado falsos maestros, los cuales querían volver atrás a los que ya habían sido liberados de las obras de la ley. Quería, no precisamente del judaísmo, eso vamos a ver, porque hay mucha confusión con eso. Ellos querían judaizar a los hermanos. ¿Qué significa judaizar? Los judíos que llevaban la ley escritural o la ley legalista, llamada obras de la ley, las cuales son leyes escritas por hombres, no dadas por Dios. Ellos tenían muchas leyes que habían escrito ellos mismos, pero que no era Dios que se lo había dado. Este tipo de leyes que ellos observaban eran las que Pablo estaba queriéndole decir a los que ya habían creído en la verdad, que para qué volvemos a recoger lo que ya Cristo lo quitó. ¿Verdad? Ellos querían continuar con una ley que traía maldición.
no era una ley dada por Dios, era una ley que ellos mismos habían creado, los mismos hombres o los rabinos de aquellos tiempos. Y eso era lo que Pablo decía: ya ustedes están en libertad, porque a libertad nos llamó Cristo. Amén. Y ustedes quieren volver de nuevo, ¿qué? A la esclavitud que tenían anteriormente. Y ese era el conflicto que tenía Pablo con estos judíos que querían judaizar o querían volver a implementar que la salvación era por observar las obras de la ley o las leyes legalistas de estos hombres, más las leyes de Dios. O sea, ellos querían hacer una mezcla. Y eso es lo que Pablo está aquí, yo diría que peleando casi con estos hermanos, para que no confundan a estos hermanos en Galacia. Hay una manera aquí que Pablo dice, y es como una manera despectiva, en el verso 6, cuando él dice: y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Pablo sabía todo esto debido a que ellos estaban tratando de torcer la palabra de Dios. Dice que la autoridad de estos hombres, o de estos que tenían cierta reputación, lamentablemente le fue quitada a estos líderes religiosos por una siguiente razón: porque cambiaron la ley de Dios. Y dice la palabra que todo aquel que le agregue o que le quite una jota o un tilde a esta palabra tiene problemas con Dios. Y dice que en el libro de Mateo, capítulo 21, 23 al 27, vamos a ver un ejemplo de lo que el mismo Señor Jesucristo hizo. Mateo 21, 23 al 27. Miren lo que dice acá. Dice así. Aquí va a hablar de la autoridad de Jesús. El único que tiene la autoridad en la palabra es Jesús. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Bueno. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo que con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense, hermano, hay algo que, para poder entender bien la palabra de Dios, tenemos que irnos a lo que es la vida o la costumbre judía, para poderla entender bien. ¿Por qué el Señor, por qué ellos fueron donde Él y le hicieron esa pregunta? ¿Con qué autoridad? Si ustedes se fijan, el judío, tanto como los líderes como los seculares, tienen una costumbre de buscar siempre la palabra autoridad. Ellos piensan, ellos tienen que, para ellos, la autoridad es importante. El que tiene la autoridad, ese es el que domina, ese es el que controla. Por eso le preguntaron a Jesús:
¿Con qué autoridad? Yep. O sea, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu rango para venir a enseñar lo que tú estás enseñando? ¿Y quién te la dio? Porque de eso es que ellos se basaban en esos tiempos. Dice, los judíos siempre, la autoridad era lo más importante. Siempre preguntaban, la autoridad, ¿por qué tú tienes autoridad? ¿Quién te la dio? Ellos tenían la autoridad para enseñar la palabra, pero no la estaban interpretando correctamente. Eso era lo que ellos estaban pasando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba enseñando la palabra correcta, que aunque ellos lo sabían, no la estaban interpretando correctamente. No la estaban enseñando correctamente. Por esto les fue quitado. Cuando leemos en Ezequiel 34, del 1 al 16, Ezequiel 34, Ezequiel 34, del 1 al 16. Vamos a ver lo que dice acá. Dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestid de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste los débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la peniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Se dan cuenta, hermano? Por lo que Dios le quitó la autoridad. Jesucristo le quitó a esos líderes la autoridad de la palabra, porque la estaban enseñando falsamente. Dice que le quitó la autoridad. Esto fue que vino Cristo a quitar la autoridad a estos falsos pastores, falsos líderes, que eran los responsables de enseñar la verdad de Dios al mundo. Pero ¿qué hicieron? No le ponían atención a las ovejas, no las cuidaban, no las alimentaban, le daban comida mala nutrición, referente a la palabra, le daban la palabra como torcida. Falsa doctrina. Falsa doctrina. Eso es lo que aquí él está diciendo Ezequiel. ¿Y hoy qué está pasando con eso, hermana? Estamos en la misma situación. Porque es necesario que la apostasía venga antes de que el Hijo del Hombre venga a la tierra. Y eso es lo que es la misma apostasía de aquellos tiempos. ¿Qué es apostasía? Enseñar la palabra de Dios distorsionada. Y eso es lo que estamos pasando ahora mismo. Dice, los pastores o los líderes de Israel, dice Jesús, que Él mismo vendrá. ¿Y qué? Y se las quitará las ovejas. Él mismo vendrá y se las quitará las ovejas. Como el día de hoy hay muchos negocios hoy en la viña o en la casa del Señor. Bueno. No es posible que una persona para predicar la palabra de Dios tenga que cobrar dinero. Bueno. En las iglesias. Es un negocio. Bueno. La palabra no es tuya, la palabra es de Dios. Entonces es un privilegio que usted la pueda enseñar, usted la pueda predicar. Entonces, no, ¿cómo usted espera cobrar por venir a hablar la palabra de Dios? Ahora es un negocio, se ha convertido en casa de ventas. Y hay algo... Diga, hermano. No estamos poniendo atención a la palabra de Dios, porque tenemos el mandato de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así. Y el Señor reparte dones de cántico,
Lo negociamos. Los levitas se vuelven artistas y cobran cierta cantidad de dinero. Hacen show. Ya no son adoración a Dios, es un show para Dios lo que se está haciendo. No, supuestamente para Dios. Y se cobra no para Dios, algo exorbitante para un cantante, porque son cantantes para venir a hacer un entretenimiento. Es un entretenimiento, no es una adoración para Dios. No, y no eso solamente es lo que estaban haciendo esta gente en Ezequiel 34. Diga, hermano. Hermano, y está pasando algo ahora, que usted invita a alguien a predicar. Lo primero que te pregunta, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Ahora mismo, en un país X, no voy a mencionarlo, ahí el evangelista cobra por cabeza de miembro. Los hermanos que están mirando ese programa saben de qué país estoy hablando. Y por cabeza, hermanos. O sea que de acuerdo a la cantidad de miembros, así el evangelista o el que llegue cobra al pastor. Yo siempre le digo a los hermanos, aquí a este lugar, aquí no va a subir cualquiera. Vamos a continuar con lo que dice aquí Ezequiel. Amén. Dice, en el verso 15 del 34, dice, lo dice el Señor, yo apacentaré mis ovejas, ya que ustedes la han descuidado, la han descarriado. Ezequiel 34, 15. Ya que ustedes no han tenido la delicadeza ni la honestidad de cumplir con mi palabra, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Quién dice que en el Antiguo Testamento no está el Señor hablando, el Señor Jesucristo hablando? Desde ese tiempo el Señor viene amonestando a los hombres. Amén. Viene amonestando a los hombres. Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo trata con los hermanos en Gálatas esta situación de los falsos maestros. Vemos que en Jeremías 8 también habla de esto. En Jeremías 8, 7, 11. Jeremías 8, 7 al 11. Fíjense, hermano, que estamos en Gálatas, pero para poder entender lo que Pablo está diciendo, tenemos que buscar la palabra de Dios, que ella misma se explica. Amén, seguro. Dice Jeremías 8, del 7 al 11. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con vosotros, con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Ninguna. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Bueno. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen ¿qué? Engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Eso no es nada, eso es un error. Y ponen las cositas suaves.
diciendo paz, paz, y no hay paz. Ya. Hermano, el Señor habla en su palabra muy claramente. Muy claramente. Continuamos aquí con el verso de Gálatas 2. Ahora vamos a leer el 7. Dice así. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión. El apóstol Pablo está aclarando que él fue llamado a los gentiles, a los que no tenían que circuncidarse, los incircuncisos, o que recuerden que el pueblo de Israel en tiempos, quizás hasta el día de hoy, todo aquel que no está circuncidado o que no es judío, ellos lo llaman de una manera despectiva, incircunciso. Cuando David fue a matar a Goliat, ¿qué dijo? Sí. Tú, incircunciso, era como algo despreciable, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia llama a un fariseo de fariseo, el apóstol Pablo, que tenía esa convicción bien adentro. ¿Para qué? Para que fuera A los incircuncisos. a convertir en hijo de Dios a los incircuncisos. La circuncisión se hacía a los 8 días del nacimiento. Y era dedicado, ese varoncito era dedicado al Señor. Y cualquiera que no era circuncidado no era de Dios. no era apto. La circuncisión era tan... Mire, y ahora que usted menciona esto, la circuncisión para el pueblo de Israel era una señal del pacto entre Dios y Abraham. Exacto. Muy importante. Pero no es simplemente la circuncisión porque era un pacto con Abraham. Era lo meritorio o lo importante que es para Dios esta circuncisión con relación al pueblo de Israel. Cuando se toma la Pascua, que fue la última cena que el Señor practicó, pues recordemos que el Señor Jesucristo era judío y practicaba sus fiestas judías y usaba su ropa de judío y iba a la sinagoga, él era judío. Y antes de la última cena era el día de la Pascua, ¿verdad? La Pascua, que iba a ser la última Pascua relativamente, ya no iba a haber más sacrificio, porque Cristo iba a sustituir ese cordero pascual. Ya no iba a haber más, no había más necesidad de sacrificio de cordero, porque Cristo iba a sustituir esa Pascua para nosotros. ¿Qué sucede? Que Cristo iba a ser ya el que iba a morir por cada uno de nosotros. Y él dijo, cuando terminó la cena, que tomó la copa y tomó el pan, él dijo, hacer esto en memoria de mí. Tomó el vino, y no era jugo de uva, hermano, era vino. Eso era lo que yo bebía. Y el pan sin levadura. Señal que era sin pecado. Señal del cuerpo de Cristo sin pecado, que iba a ser quebrantado. Y el vino, el derramamiento de su sangre. Para ser elegible o para el hombre ser accesible a tomar la Pascua, tiene que ser circuncidado. Porque si no, es para Dios inmundo. Eso en las Pascuas judías. O sea que para Dios es tan importante que el hombre que no es circuncidado no puede participar en ese ritual de las Pascuas judías. Para Dios. O sea que Dios tiene en todo su pueblo establecido unas ordenanzas y unas leyes que todas van hilando a otra. Dígame, hermano. De eso nos libertó el Señor a nosotros. Está en Colosenses 2, acerca de la comida y el vestido, de los días de fiesta y todo eso. Ellos siguen bajo
esa ley, tiene que hacerlo, los judíos. Sí. ¿Por qué? Porque el día de la visitación de ellos vino y ellos lo rehusaron. Lo rechazaron. Pero nosotros ya no tenemos, porque todito eso significa Cristo. Cristo es todo en todo. Sí, pero... Lo dice Colosenses 2. Sí, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, algo. Esta vez lo que te está diciendo, Cristo vino a cumplir por nosotros aquellas cosas que nos habían alejado de Dios. Porque eso fue que Él vino. Y Él lo dijo, yo recogeré mis ovejas y volveré yo misma que les enseñaré. Eso fue lo que dijo aquí en Ezequiel, porque no estaban haciendo lo que Dios mandó. Y eso es bueno porque el Señor vino a enseñarnos a nosotros. Y Él dijo algo muy interesante, y es que Él dijo, yo no vine a cambiarla. Esta doctrina que yo he traído no es mía, es de mi Padre. Era desde cuando, de que su Padre, muchas personas piensan que Cristo vino a establecer algo nuevo. Él no vino a establecer nada nuevo. Él vino a cumplir las cosas que su Padre dejó, que estos no lo cumplieron. Los líderes israelitas, los que Él les quitó la autoridad, no habían cumplido lo que es enseñar la verdad de Dios. Sí. Nosotros hoy en día, porque estaba buscando el pasaje y no me viene a la mente, que ya la circuncisión nuestra es el corazón, ya no la parte en sí, una ordenanza parte física del hombre, sino que la circuncisión del corazón. Eso es lo que nos enseña la palabra. A través de Jesucristo, nosotros somos circuncidados en el corazón y no el prepucio como del hombre, sino que ese ritual siguen los judíos, pero para el creyente Dios nos ha circuncidado el corazón. Por eso dices, obediencia quiero, y no sacrificio. Más que sacrificio. Ellos se preocupaban mucho por la ley y cumplir con la ley y todito eso. La circuncisión y eso. El circunciso y incircuncisión para Dios es lo mismo. Para Dios Dios lo que quiere es una fe obediente. Obediencia. Una fe obediente. Eso es lo que Dios reconoce. Cuando Dios llamó a Abraham, que dice que por la fe, y ese pasaje lo pone como tan liviano, hermano. No fue solamente porque Abraham dijo, ay, sí, yo tengo fe, que Dios lo tomó en alta estima, no. Porque la fe que demostró Abraham fue una fe obediente a la palabra de Dios. Una fe total. Si Abraham no hubiese mostrado esa fe obediente hacia Dios, ¿por qué? Abraham tenía que dar, yo diría, prueba de su verdadera fe a Dios, para que Dios lo tomara en cuenta, para que de ahí viniera la descendencia o la semilla donde iba a venir la salvación al mundo. No es tan simple que Abraham, por su fe, es más allá, por su fe obediente a Dios. Que si usted tiene fe y no obedece a Dios, usted no está en nada. Sí. Una obediencia al pie de la letra, como diría yo. Amada, ahora que usted está diciendo de Abraham, mucha gente quiere hacer comentarios acerca de que Abraham, ¿cómo se sentiría él cuando Dios le pide ese niño? Después de haber esperado 25 años por ese niño y algunos 12, 13 años más cuando él lo llegó a sacrificar, que Dios se lo pidió al único que la amaba. Esto tendría que doler. Yo le digo a ellos, no. Sí, en pura obediencia, como usted dice, esto no sería pura obediencia, porque Dios conoce la intención del corazón del hombre. Usted entiende, amada. Abraham le sacrificó ese hijo a Jehová, se lo pidió y Abraham se lo sacrificó.
No lo sacrificó, pero sí, pero sí, literalmente no lo sacrificó. En su corazón sí lo hizo para Dios. Eso es lo que yo quiero decir. Sí. Se lo sacrificó. Para Dios se lo sacrificó. Sí. Que si el ángel de Jehová no le dice, no le haga daño a tu hijo, porque ya, como Abraham dijo, le dijo al hijo, él se proveerá de su propio cordero. Y ya el Señor lo tenía trabado allá. Sí, pero tú tenías que probar esa Pero fe. esa fe que usted dijo, que sin mácula, una fe mácula. Si Abraham hubiese dicho, bueno, ¿para qué me lo dio? Ya no hubiese sido una fe mácula. Exactamente. ¿Para qué me lo dio? Él me lo resucitará ahora, ya no fuera mácula. No. Y predican, dicen y así, no saben lo que están diciendo. Eso dañaría el sacrificio, porque el que venía, el sacrificio que Dios iba a dar, era sin mancha, era Cristo. Era Cristo. Y Abraham tenía que mostrarle a él esa obediencia. Esa parte. Porque fíjese, en la parte, en la versión hebrea, la palabra que se usa aquí, que se usa en la versión hebrea, es la palabra emuná, que significa ser fiel a lo que Dios dice. Fidelidad a la palabra de Dios. No es simplemente la palabra fe. Por eso es bueno uno meterse bien adentro, porque las traducciones son las que han llevado a muchas diferentes doctrinas y a muchas liviandades, porque no han llevado las traducciones correctamente de la palabra de Dios. Y esta palabra fe significa eso. No es algo abstracto o algo positivo. Yo he oído gente decir que tú no tienes fe. La fe es ser positivo. La fe no es ser positivo. No. La fe dice que es fidelidad a la palabra de Dios. Ser fiel a lo que Dios me dice que yo haga. Eso es fe. No es que ser positivo ni ser no. Es ser fiel. Fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad a Dios. Abraham le creyó a Dios y nada sustituía eso. Esa fe. Nada. Porque es algo que nosotros tenemos que aprender. Y eso se aprende como buscando la palabra de Dios. Ahí que eso se aprende. Dice que Dios dio las buenas nuevas a Abraham y hizo que Abraham hiciera las cosas porque Dios le habló a Abraham y le dio las buenas nuevas. Muchos pensamos que las buenas nuevas nada más están en el Nuevo Testamento. No, cuando usted va a Génesis capítulo 18, ahí dice que Jehová le dio las buenas nuevas a Abraham. Las mismas buenas nuevas que tenemos ahora, Dios se las dio a Abraham. Porque Dios no hablaba con Abraham sin decirle lo que iba a hacer. Aleluya. Génesis 18, 17. Ustedes van a ver que es así. Dios no hace las cosas sin aviso. Mira, amada, yo creo que, el pastor, yo creo que es que yo sé que sin el Antiguo Testamento no hubiera el Nuevo Testamento. Es imposible. Le voy a contestar eso ahora, que eso es 18, 17. Oiga lo que dice aquí, 18, 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aleluya. Habiendo de ser Abraham una nación grande Santo. y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué esta lección compaginan, hermanos? Porque miremos lo que se ha estado hablando, oigamos lo que se ha hablado. Se ha estado hablando de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Entonces el Señor dijo que se las quitará. Le quitó la autoridad. Ok, le quitó la autoridad, pero Ezequiel dijo que le quitará sus ovejas, vendará las perniquebradas, sanará las perniquebradas y vendará las que están enfermas. Las que están enfermas. Que él mismo iba a venir Ajá. a recoger sus ovejas, ya que los pastores que él tenía, y eso nos recuerda a una parábola de un hombre que tenía una viña y que mandó los trabajadores y los mataron. Después mandó a su hijo y ¿qué pasó? También mataron al hijo. Lo mataron. O sea que
Hermano, la palabra de Dios no tiene división. No. Desde Génesis hasta Apocalipsis se llama la palabra de Dios. El hombre es que lo ha dividido a conveniencia a sus propios criterios. Pero la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y el tema central, ¿cuál es? Jesucristo. Amén. Amén. Y miren, hermanos, entonces, pero miremos los dos nombres de Abraham. Abraham y Abraham. Desde el capítulo 17 de Génesis, ya ahí es donde Dios le cambia el nombre, porque ni siquiera tomó a Ismael como primogénito, siendo en el carácter de nacimiento fuese él, pero no era de la promesa. Ese es hijo de Abraham y no de Abraham. Y es de la esclava. Y es de la esclava. Entonces, Isaac, que tenía que ser hijo de Abraham, y ese es hijo del pacto. Ese es hijo del pacto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que, hermanos, sin un arrepentimiento, sin una santidad, sin ni una búsqueda de Dios, ¿dónde llega el hombre? A ningún sitio. A ningún sitio. Y entonces vamos al infierno. Continuando con lo ya para entrar de nuevo a Gálatas. Abraham tenía una comunión muy íntima, muy cercana con Dios. Amén, seguro que sí. Tenía una comunión muy íntima con Dios. Por lo tanto, Dios sabía muy bien que Abraham le iba a enseñar a su descendiente su palabra. Aleluya. Para que esos descendientes tuviesen la misma fe obediente que tenía Abraham. ¿Para qué? Para que se hiciese justicia y se hiciese juicio. Eso es lo que dice aquí en Génesis. Dios eligió a Abraham porque Él conoce el corazón del hombre. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe de qué nosotros fallamos y en qué cumplimos. Dígame, hermano. Amada, y cuando Él escogió ese varón, como escogió más tarde a José, Dios todo lo que hace Dios es con un propósito. Amén, seguro. Y el propósito de escoger a este hombre, Abraham, de entremedio, de todo eso, de esa pudredumbre de corazón, de pecado, en la cual estaba. Y lo primero que le dijo, tú tienes que salir de ahí. Ahí mismo. Pero tú no puedes estar ahí. Salir. Hay una separación. Seguro. El cristiano tiene que salir de Se nos llaman a salir. Amén. Se nos llaman a salir. Amén. A salir del pecado, a salir del mundo. Exacto. Entonces, este hombre escogido, cuando vemos lo que dijimos ahorita acerca de esa fe sin tacha. ¿Sí? Hacer esa obediencia a Dios. Esa fe obediente a Dios. Él necesitaba esa clase de hombres. Porque es una humanidad de millones y millones de gente que va a oír de esa fe. Millones y millones, billones de gente que necesitan oír esa fe para que puedan ver la luz que Cristo quiere derramar sobre este mundo. Exactamente. ¿Y desde cuándo viene Dios tratando con eso? Viene desde cuándo. Desde cuando Abraham, y antes de Abraham también. ¿Cómo Moisés? Desde antes de Abraham viene tratando con eso. Desde la caída del hombre. Desde ese tiempo. Y vemos, hermano, aquí cómo se relaciona el libro llamado Antiguo Testamento, que para mí es la misma palabra de Dios toda, un solo paquete, se relaciona. Entonces Pablo, un hombre que conocía en verdad lo que era llamada la Torá, que ese es el libro sagrado, ¿verdad? También es el libro sagrado nuestro, porque ahí es que está escrito la palabra de Dios. La Torá, que significa instrucción o enseñanza. ¿Instrucción de quién? De Dios. De Dios. ¿Enseñanza de quién? De Dios. Esa es la que nosotros tenemos que hacer, cumplir, vivirla. Eso, hermano.
Entonces aquí vemos también en el 7 y el 8 voy otra vez a echar para decir. Sino al contrario, al ver que me habían encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, aquellos que no eran judíos, ¿verdad? Así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a lo de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Seguro. Pablo fue instruido directamente ¿por quién? Por Jesucristo. A él no lo instruyó ni Pedro, ni fue al instituto bíblico, ni fue... no. Pablo fue instruido por Dios directamente. Pablo no era un hombre, hermano. Dios tenía que hacer las cosas, como usted dijo ahorita, hermano. Dios sabe a quién elige. Pablo era un hombre conocedor. Bueno. Conocedor no solamente de la palabra, sino del mundo, idiomas, lenguaje. Era un instrumento útil para llegar a quienes, a diferentes pueblos, lugares, naciones, diferentes lenguas. Hablaba 16 idiomas. Un hombre que sabía. Cogió a Pedro, un pescador que no sabía ni bien ni leer ni escribir mucho, pero lo dejó ¿con quién? Con los judíos, con su misma gente, porque él conocía a su misma gente. O sea que Dios tiene propósito exacto en las cosas. Dios no se equivoca como nosotros. Y aquí Pedro está dando la diferencia. Él hace esto y lo hace otro, pero el que lo encomendó es el mismo. A mí me encomendaron, el mismo que lo encomendó a él. No hubo otro. Amada, Dígame. con permiso. Sí, dígame. Mire, en cuestión de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el que inspiró a este sagrado libro que fue escrito, él dice, y se lo dijo al archienemigo del Señor, el enemigo, se lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de Toda toda palabra. palabra que sale de la boca de Dios. Este libro desde Génesis, desde el principio de Génesis hasta la mente del Apocalipsis, es la palabra de Dios. Amén, Y eso es lo que le tenemos que tirar al enemigo. Si nos sometemos a Dios, le damos al enemigo, cuando venga la tentación, le damos con esta palabra. Si nosotros Donde tuviésemos la fe que tenía Abraham Santo. en estos tiempos, ya el Señor hubiese venido. Una fe obediente a Dios. La gente, el hombre, quiere vivir una vida de liviandad y superficial. Fíjese que cuando hay problemas o hay conflictos, la gente viene buscando ayuda en las iglesias. Pero desde que ya están bien, que ya no se sienten afligidos, se van alejando y se sienten ya en su propia vida y se olvidan de Dios. O sea, como dicen por ahí un refrán, que se acuerdan de una santa cuando llueve. Nada más buscan a Dios cuando necesitan. Dios no quiere gente de esa clase. Dios quiere una gente que tenga una fe obediente, genuina, y que dependamos absolutamente de Él. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el corazón, el hombre que Dios quiere y la mujer que quiere en eso. Dice que el 9, y al reconocer la gracia que me ha sido dada, Jacobo, que era Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí dice que esta frase fue interpretada como que dando una idea de que Pablo y Bernabé, dice, fueron a predicar el evangelio porque fueron enviados por Jacobo, Pedro y Juan. Pero recordemos que Pablo fue enviado por Jesucristo. Él no fue enviado porque Pedro ni Pablo. No. Pablo fue enviado a predicar la palabra por orden de Jesucristo. Vemos aquí. Dice que continuamos con el verso 10.
Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. ¿Se fijan, hermano? Los apóstoles que estaban con Jesús tenían ese deseo ferviente de siempre ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Pablo dice que cuando él se despedía de los otros apóstoles, ellos le hicieron una recomendación, una petición. Yo diría que es una petición de corazón. Solamente quiero que se acuerden de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pablo tenía ese deseo ferviente de ayudar ¿a qué? A los pobres. Los pobres, los desvalidos, las viudas, los huérfanos. Ese debe ser una de nuestras prioridades, unas de ellas. Ese tipo de personas. Eso es lo que el Señor hacía cuando estaba aquí. Amén. Y quiere que hagamos también. Pero lamentablemente, hermano, eso no lo estamos practicando. No se está practicando. Dame. Está, como dice, leímos anteriormente en Ezequiel, que hacían los líderes, no le ponían atención ¿a quién? A los desvalidos, a los peniquebrados, a los enfermos. Y eso le molestó al Señor, porque ahí está, en Ezequiel 34, a Dios le molestó. Él dijo, yo mismo iré a recoger entonces mis ovejas, yo las sanaré, yo las curaré, yo las ayudaré, le daré de comer, ya que ustedes no lo hicieron. Y eso mismo el Señor vino y lo enseñó a los apóstoles. Y nos lo dejó de legado a nosotros. Eso fue un legado que Él nos dejó también a nosotros. Bienaventurado es aquel que se acuerda del pobre en el día malo. Dice Salmo 41:1, me parece que es. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo. ¿Qué vamos a recibir si lo hacemos? Dice. La recompensa. Dice ese salmo. Un salmo que pocos lo usan. Pocos lo. Salmo 41:1. Oiga lo que dice acá. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Por qué los apóstoles estaban tan afanados por esto? Porque ellos cantaban esa alabanza en la sinagoga. Ese salmo lo cantaban a Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Esta petición que le hicieron los apóstoles a Pablo y a Bernabé de ocuparse de las necesidades de los pobres, de las necesidades de las viudas, de los ancianos. Ustedes saben los ancianos que hay desprotegidos. Y aquí no se ve tanto. En Nicaragua nosotros tenemos conexión con un auspicio, un lugar donde están los ancianos, un lugar geriátrico de ancianos, que nosotros cuando podemos ayudamos y estamos en conexión en ministerios con ellos. El trabajo de ellos es, en Nicaragua, Matagalpa, es recoger esos ancianos que viven debajo de árboles, desamparados, solos, enfermos, ciegos, hombres y mujeres, viviendo en casas en unas condiciones no humanas, durmiendo en la tierra. Hermanos, se mueren y lo encuentran muertos en las chozas porque no tienen familiares, ni quien le dé una medicina, ni quien le dé comida. Eso es lo que el Señor está buscando, una fe obediente a Él. Dígame, hermano. Cristo nos recalca a nosotros en el Evangelio, el Santo Evangelio, que cuando hagamos fiesta, invitemos a esa clase de gente. Sí. Y no es que nos pueda tirar una fiesta dar una fiesta
en recompensa por la que tú le diste. Por lo que tú hiciste yo te doy, eso no Entonces, es lo que Dios quiere. Él dice así, hacerlo impío. Exactamente. ¿Qué gano yo con darle un plato de comida a una persona que tiene diferentes platos en su casa? Tienen un buffet en su casa. ¿Qué gano yo con darle a ellos? Mientras que el vecino de al lado no tiene ni un pan caliente. Te bendice si tú le das. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recordemos que en los tiempos habían grandes hombres en las regiones de Judea. Y los cristianos de hoy debemos acordarnos de aquellos que padecen necesidad y ayudarlos cuando tengamos la oportunidad. Tratemos de ayudar a los pobres. Este libro de Gálatas es un libro, hermanos, que cuando nosotros lo estudiamos, es un libro muy fuerte y un libro que tiene muchas verdades. Nosotros tenemos que abrir nuestros corazones, nuestro discernimiento para que el Señor nos ministre a través de su palabra. Aleluya. Porque el libro de Gálatas nos lleva a nosotros a toda verdad. Y nos da una enseñanza tremenda. Tenemos que aprender nosotros a saber que estos escritos fueron escritos primeramente por un judío que era fariseo, era rabino, pertenecía a al Sanedrín. Exactamente, tenía un nivel de autoridad, tanto religioso como político. Y ese hombre lo usó Dios para que tuviese ya, no la autoridad judía, sino la autoridad de Dios para la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo nos enseña en sus cartas. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a continuar el próximo domingo, porque estamos estudiando sistemáticamente este libro, versículo por versículo, y comparando